pasaría si te dijera que Punisher, el castigador, Frank Castle, este antihéroe mercenario, quizás podrían decir algunos, de Marvel que tanto amamos y queremos y tanto disfrutamos ver cómo es tan violento y al mismo tiempo heroico en sus batallas, en realidad es una basura de persona y más que un héroe o antihéroe es simplemente un chiflado psicópata, y es que el origen que conocemos de él siempre fue una mentira. Hola, ¿cómo están amigos de Zap? Bienvenidos a un nuevo video y esta vez vamos a hacer algo un poco diferente que hace tiempo que no hacía, y es explicar algunas cosas de, los cómics que yo sé que mucha gente aún no conoce o no sabe o no entiende. Específicamente, por supuesto, vamos a hablar de Punisher, como ya vieron en la intro y en el título, y es que sí, no es broma, no es un clickbait. Punisher no es el héroe o el antihéroe que todos pensamos que es y que creíamos que es, porque Marvel se encargó de alguna forma de pasar toda su existencia y su heroicismo por el piso y usarlo como si fuese un trapo de piso. Por supuesto, esto no significa que Punisher deje de ser genial o que no siga siendo uno de mis personajes favoritos de Marvel, pero bueno, hay mucha tela para cortar, así que vamos a comenzar por el principio. Como todos sabemos, Frank Castle era un militar que había sido un héroe de guerra, un tipo espectacular en el campo de batalla, y que luego de la guerra, cuando volvió a su ciudad en, creo que Nueva York, si no me equivoco, por fin ya teniendo paz y pudiendo estar con su familia e hijos y todo, sufrió un trágico ataque que básicamente aniquiló a su familia. O sea, simplemente en un tiroteo en el parque de Nueva York mataron a su esposa y a sus hijos, dejándolo totalmente solo y emprendiéndolo en una especie de cacería por todo el mundo, sobre todo por Nueva York, asesinando en parte solamente buscando venganza y en parte también diciéndose a sí mismo que estaba haciendo un bien a todo criminal o maleante que se le cruzara por el camino. O sea, simplemente asesinaba a todos los que no sean buenas personas, lo cual, gracias a sus grandes capacidades como soldado, lo hacía muy eficientemente. Y bueno, durante muchísimos años siempre esa búsqueda de hacer el bien y también de vengar a su familia que había muerto en un tiroteo por culpa de unos maleantes de poca monta había sido como el motor que impulsaba a Frank Castle en su camino como el Punisher. Pero, como ya les dije, Marvel hace unos años se encargó de hacer que nos demos cuenta que todo esto había sido una mentira y que en realidad Frank Castle había mentido y engañado a mucha gente, incluso a él mismo, durante muchísimo tiempo. Seguro te preguntarás dónde es que esto pasó. Bueno, hace algunos años, creo que 2 años o algo así, salió un cómic de Punisher donde él se convertía en la bestia, o sea, el jefe de Shadow Hand o la mano oscura. Si no sabes qué es esto, te explico rápidamente. La mano o Shadow Hand es una especie de mafia criminal muy antigua que ha fungido como villana de muchas historias de Marvel, principalmente historias que tienen que ver con Punisher, historias que también tienen que ver algunas veces con Wolverine y muchas veces con Daredevil. Principalmente podría decirse que son villanos de Daredevil. Incluso en la serie live action de Netflix de Daredevil, durante un buen tiempo ellos fueron los villanos principales, y hay cómics donde Daredevil también tiene muchas peleas contra ellos, etc. Esta organización o mafia llamada La Mano, que en realidad también en parte es una secta, no solamente una mafia, tiene ritos muy antiguos donde adoran a un dios que es una especie de demonio o una especie de dios como de la guerra, llamado la Bestia. Y ellos tienen una misión. Dicen que tienen que hacer que la bestia reviva en nuestro mundo, o sea, que la bestia vuelva en forma humana, que posea un cuerpo humano y así venga a la tierra para convertir la tierra en el paraíso, o según ellos el paraíso en realidad sería un reino de pura muerte y asesinato, porque esta secta o esta mafia, La Mano, cree que el asesinato y la violencia es como la forma más hermosa que existe, es algo precioso. Están bastante
locos, o sea, admiran a las personas violentas y asesinas. Es una cosa bastante retorcida, pero bueno, esa es su misión. En los cómics hay varios héroes de Marvel que estuvieron siendo poseídos en algún momento por esta entidad, este demonio llamado la Bestia. Incluso Daredevil en un tiempo fue poseído, creo que Wolverine también, pero bueno, no terminó de poseerlo bien. O sea, es algo que ya viene hace muchos años en Marvel. Pero volviendo a Punisher, en este cómic que yo digo que sucedió como hace 2 o 3 años, básicamente él es poseído por la Bestia, se convierte en el líder de esta organización, La Mano. Pero ¿por qué? Te preguntarás tú, porque normalmente Punisher nunca aceptaría algo así, y es totalmente cierto. Voy a tratar de resumirlo lo más rápido y brevemente posible, porque el cómic en realidad es bastante largo, que por cierto lo tengo yo narrado aquí en el canal si quieres verlo en algún momento. Punisher aceptó ser el líder de La Mano básicamente porque ellos, usando hechicería y magia oscura proveniente de esta criatura, la Bestia, y que también provenía de la sacerdotisa de La Mano, que es una especie de bruja, habían logrado revivir a su esposa María. Básicamente la revivieron y se la mostraron así en carne y hueso, totalmente viva, a Frank, y le dijeron que la condición para que ellos mantengan viva a su esposa era que él sea el líder de La Mano, porque en ese momento su esposa María no podía vivir más de unos cuantos días sin que le practiquen algunos hechizos para que pueda seguir viviendo. Digamos que el hechizo que le habían practicado era imperfecto o algo así. Así que, extorsionado por eso, Frank acepta. Por supuesto que el plan de Frank era utilizar a La Mano para que realmente limpien el planeta de gente mala sin hacerle, digamos, daño a la gente buena. Pero era más fácil decirlo que hacerlo, aunque durante un tiempo logró hacerlo, pero él jamás estuvo de acuerdo con La Mano. Nunca es que él dijo, ah no, estos tipos hacen las cosas bien, vamos a ser uno de ellos. No, siempre estuvo como fingiendo para utilizar a La Mano para lo que él consideraba que estaba bien. Al mismo tiempo, su esposa María tenía como el cerebro un poco alterado. Si bien recordaba muchas cosas, recordaba quién era él, si bien lo amaba, etc., ella había cosas de su pasado que no recordaba. Había perdido un poco la memoria. Por ejemplo, no recordaba que habían sido baleados en un parque y que sus 2 hijos estaban muertos. O sea, Frank le había dicho que estaban de viaje o algo así. Pero ella, un poco confundida y sin entender muchas cosas, no hacía tantas preguntas o creía las mentiras de Frank. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? A medida que esta historia fue pasando, empezamos a descubrir muchas cosas un poco perturbadoras. En primer lugar, esta sacerdotisa tipo bruja, que era la que había revivido a la esposa de Frank y la que tenía, digamos, un poco engatusado a Frank, nos damos cuenta que en realidad sí era una bruja bastante antigua y poderosa, y que ella había elegido a Frank para que sea, digamos, el recipiente de la Bestia desde hace muchísimos años. Prácticamente desde que Frank era pequeño. Y ahí empezamos a ver algunos flashbacks de Frank Castle cuando era niño y nos damos cuenta que en realidad había cometido crímenes cuando era niño. O sea, si bien siempre lo había hecho en nombre de la justicia, porque siempre había hecho el daño hacia personas que eran malvadas, él desde niño ya había logrado matar a alguna persona o algunas personas que eran malas personas, gente que estaba en su barrio y que eran maleantes o habían maltratado a alguien. Él se la había ingeniado para asesinarlas. Incluso tenía una máscara del Capitán América o algo por el estilo. Es muy gracioso, pero digamos que era un tipo muy peligroso desde muy pequeño. Y eso había hecho que esta hechicera, la sacerdotisa, básicamente le siguiera el paso desde muy chico, porque ella ya sospechaba que ese niño tan malévolo iba a ser el recipiente perfecto para la Bestia. Después también se nos muestra algunas escenas de la adolescencia de Frank, incluso cuando él ya estaba, digamos, de novio con María, que él también era un chico muy violento, que dañaba y siempre estaba a punto de matar a personas. Incluso creo que también llegó a matar a un adolescente que había sido malo o algo por el estilo con su novia, que después fue su esposa, y él por propia voluntad decidió meterse en la guerra, o sea, hacerse soldado. Básicamente nos muestran que desde muy chico Frank buscaba, quizás consciente o inconscientemente,
la violencia, buscaba la guerra, buscaba el conflicto, buscaba la sangre. Algo lo llamaba, no simplemente se volvió agresivo o un asesino de maleantes solo porque le pasó algo muy malo, sino que él ya tenía algo dentro de él que lo llamaba a hacer eso. Pero bueno, más allá de esos flashbacks que nos muestran de su pasado, lo que sucede es que poco a poco su esposa María empieza a recuperar la memoria. Y mientras más lo hace, más se aterra porque empieza a recordar cosas que son muy diferentes de los supuestos orígenes que nosotros conocemos del Punisher. Y es que cuando Frank volvió de la guerra, durante un pequeño tiempo estuvo bien, feliz como un hombre normal, pero lentamente empezó a volverse un poco retraído, a desaparecerse, a no estar interesado en su familia, a no estar interesado en su esposa, en sus hijos. No hablaba, estaba callado, distanciado. No sabía, su esposa nunca sabía qué es lo que estaba pensando, e incluso en algunos momentos en bares y cosas así llegaba a ponerse violento por cualquier cosa, como si estuviese esperando que algo pasara para poder volver a ser el soldado que siempre fue, hasta llegar a un punto que María descubrió que él estaba saliendo por las noches, supuestamente a trabajar, eso le mentía, pero no era verdad, y que estaba simplemente haciéndose un poco el justiciero o el héroe, golpeando gente y cosas por el estilo. O sea, el tipo era violento, el tipo tenía una desconexión quizás un poco con la realidad y tenía una aspiración más poderosa que él de buscar la guerra, de buscar la matanza o la violencia. Incluso al final de estos recuerdos, María recuerda que el día que ellos estaban en el parque y que estaban en una especie de picnic familiar, Frank tenía pensado pedirle disculpas a María y tratar de arreglar las cosas y volver a estar juntos bien y todo, pero María quería pedirle el divorcio ese día. María no quería estar con él, iba a abandonarlo porque simplemente se había dado cuenta el tipo de persona que era y que era una persona que simplemente tenía problemas y que nunca iba a ser el hombre que él necesitaba para su familia. Por lo tanto, en realidad, toda su familia feliz, que Frank siempre dijo que era lo que él extrañaba y por ellos él peleaba, etc. En realidad era una familia que él no tenía bien atendida, que los ignoraba, que simplemente estaba centrado en seguir siendo violento y que incluso su esposa iba a abandonarlo. Así que muy seguramente ya te habrás dado cuenta que no es el Frank Castle o el Punisher que todos pensábamos que era. Incluso él empieza lentamente a abrazar a este ser que lo estaba poseyendo, la bestia, que le daba poderes, lo hacía realmente poderoso, porque le estaba gustando. O sea, en el fondo, más allá de que él sabía que algunas cosas que hacía estaban mal y que ser tan violento como era estaba mal, en el fondo le gustaba, en el fondo sentía que eso era lo suyo. Así que Frank Castle está un poco chiflado, tiene algunos problemas en la cabeza bastante serios y está muy lejos de simplemente hacer lo que hace, de estar matando y asesinando criminales solo por una cuestión de venganza hacia su familia o de querer hacer el bien. Por supuesto que al final de esta historia los Vengadores logran detener a Frank, Doctor Strange ayuda a Frank a liberarse de la bestia, pero María, que queda viva, y eso es algo muy importante, la esposa de Punisher queda viva en los cómics, pero queda odiándolo y despreciándolo. Básicamente le dice que nunca más quiere verlo y que nunca más use la excusa de su familia para hacer lo que hace, porque simplemente hace lo que hace de ser un asesino porque él quiere. Así de simple. Ahora, ya habiendo terminado todo esto, que obviamente es muy probable que haga que todos los que estén escuchando esto cambien totalmente la forma en la que ven a Punisher, porque sus orígenes no son ni similares a los que creíamos, ¿en realidad significa que Punisher ahora sea una mala persona? Pues no. Porque en realidad Frank no mata personas inocentes, ni mata simplemente a cualquier persona porque sí, que es lo que haría un psicópata o un demente. Él mata a gente mala, lo hace. Entonces, digamos que no convierte esto a Frank en un villano o en alguien malvado, pero sí convierte a Frank en alguien que hace lo que hace no por un sentido de justicia, no porque sepa qué es lo que está bien, o no porque simplemente quiera buscar venganza para su familia, o no sé, como Batman, que quiere hacer lo que hace para que a nadie más le pase lo que a él le pasó. No, él hace lo que hace porque lo disfruta, porque le gusta, porque se siente bien matando a tipos malos, o porque simplemente necesita la guerra. Y esto cambia totalmente la persona que es Punisher y el antihéroe que es
Por supuesto, repito, los videos de este cómic están en mi canal narrado si quieres ver la historia completa, que es mucho más larga y compleja, pero básicamente todo lo que acabo de decir es porque sé que mucha gente no vio esos cómics y no conoce este lado del Punisher, que no sabemos si más adelante en los cómics, mejor dicho, en las películas o series lo explorarán, pero en los cómics es así. Así que bueno, hasta aquí llegó este video, espero que lo hayan disfrutado, le haya sido entretenido. Dime en los comentarios qué opinas de esto y cómo cambió ahora la visión que tienes del Castigador. Y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!